Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la tercera parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Tal y como te acabo de comentar, esta es la tercera parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Por lo que si aún no has visto las dos primeras partes, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con esos dos primeros vídeos y así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta tercera parte, donde comenzaremos a ver el capítulo primero del título segundo de esta norma y en concreto analizaremos los artículos 13 al 20, ambos incluidos. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres que siga trayéndolo al canal, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote al mismo de manera completamente gratuita, compartir el vídeo para que así llegue a más gente, activar la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones y darle un me gusta para hacérmelo saber. Dicho esto, vamos a comenzar sin más preámbulos con este título segundo denominado de la actividad de las administraciones públicas. Y en concreto vamos a empezar con el capítulo primero, titulado Normas Generales de Actuación. Bien, vamos a verlo artículo por artículo, como venimos haciéndolo, y vamos a comenzar por el artículo 13. Este artículo se titula Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Y antes de entrar en materia, quiero dejar claro que tenéis que saber diferenciar muy bien entre el artículo 13 y el artículo 53. En este artículo 13, tal y como dice el propio título, vamos a ver los derechos de las personas, los derechos de cualquier persona con capacidad de obrar conforme al artículo 3 que vimos en el primer vídeo del curso. Si aún no sabes lo que es la capacidad de obrar, te aconsejo ver ese vídeo, ¿vale? Te aconsejo repasar el primer vídeo del curso donde lo explico al detalle. ¿Vale? Pero nos tiene que quedar claro eso. Aquí vamos a ver los derechos de cualquier persona con capacidad de obrar por el mero hecho de relacionarse con la administración pública y en el artículo 53 lo que veremos serán los derechos de los interesados. No confundamos esos términos, ¿vale? Entonces, aclarada esta idea, vamos a ver con detalle cuáles son los derechos de estas personas. Nos dice, quienes de conformidad, como os decía, con el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. Vamos a verlos uno a uno. Primero, tienen derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. Con esto nos quedamos con el punto de acceso general electrónico. Es decir, cualquier persona tiene derecho a comunicarse con la administración pública a través de este punto de acceso general electrónico. Ya lo comentábamos en vídeos anteriores, que ahora vamos a intentar que todo se digitalice, ¿vale? Y por lo tanto tenemos derecho a relacionarnos con la administración pública, aunque no seamos interesados, tenemos derecho a relacionarnos con ella a través del punto de acceso general electrónico. Bien, segundo de los derechos importante, tenemos derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en las relaciones que tengamos con las administraciones públicas, ¿vale? A ser asistidos, pues por ejemplo, a través de la oficina de asistencia en materia electrónica que vimos en capítulos anteriores. Como punto C, tercera de las cuestiones importantes, a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Bien, en este sentido vamos a hablar en el artículo 15, creo que era, de las lenguas posibles en el procedimiento administrativo. Pero básicamente lo que nos viene a decir aquí es que podremos utilizar la lengua oficial de nuestra comunidad autónoma en la citada comunidad autónoma. Es decir, en Madrid no podremos hablar ni euskera ni catalán, pero en el País Vasco podremos comunicarnos con la administración pública en euskera y en Cataluña nos podremos comunicar en catalán, ¿vale? Si hay alguna diferencia, ya lo veremos, si hay alguna controversia a la hora de elegir el idioma, pues será el castellano. Pero nosotros tenemos el derecho de comunicarnos en nuestra lengua oficial en esa comunidad autónoma. Más derechos. Cuarto, el punto D. Al acceso a la información pública, archivos y registros
de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. Aquí, en este punto cuarto, en este punto D, nos quedamos al acceso a la información pública, archivos y registros, ¿vale? Que tenemos derecho a acceder a toda esa información, ¿vale? Aunque no seamos interesados. Esta ley 19/2013 también es una ley que entra en muchísimas oposiciones, así que si queréis algún tipo de explicación acerca de ella, pues me lo dejáis en los comentarios y veré qué puedo hacer. Más cuestiones a este respecto, tenemos el apartado E, que nos dice que también tenemos derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, que si nosotros acudimos a cualquier administración pública, por ejemplo, a registrar cualquier documento, nos tienen que tratar con respeto y deferencia, ¿vale? Tanto la propia autoridad como ente público, como los empleados que trabajen en ella, sean funcionarios o sean simplemente personal laboral, ¿vale? Todos los empleados públicos nos tienen que tratar con respeto y deferencia. Más cuestiones, apartado F, nos dice que también tenemos derecho a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente, nada que añadir en este sentido. Como apartado G tenemos a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley. En este sentido me remito al capítulo segundo de mi curso online, ¿vale? A la segunda parte, donde vimos todos los medios de identificación y firma electrónica. Pues aquí cualquier persona con capacidad de obrar que se relacione con la administración pública tiene derecho a utilizar estos medios de identificación y firma electrónica. Como punto H tenemos a la protección de datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas, es decir, que no traspasen nuestros datos personales a cualquier empresa privada, por ejemplo, ¿vale? Ya sabemos que las administraciones públicas están interconectadas entre sí y son interoperables entre sí, pero que no faciliten nuestra información sin ton ni son, ¿vale? Y como punto I tenemos que cualquier otro que se le reconozca la Constitución y otro tipo de leyes, ¿vale? Es decir, por ejemplo, derecho a la igualdad que viene en la Constitución, pues también estaría aquí presente, ¿vale? Por poneros un simple ejemplo. Y aquí, ya como último párrafo de este artículo 13, tenemos lo que os decía yo desde un principio y lo que quiero que quede claro, y por eso lo resalto y quiero que pongáis un post-it bien grande diciendo acuérdate de lo que dice John, ¿vale? Que es que estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. Cuando veamos el artículo 53, veremos que los derechos de los interesados son los del artículo 13 más los que vienen en el artículo 53, ¿vale? Pero nos pueden preguntar de alguna manera que nos intenten pillar. Entonces hay que saber bien cuáles son los derechos de cualquier persona que tenga capacidad de obrar y diferenciarlos bien de los derechos de los interesados que son a mayores. Aclarado esto, vamos ya con el artículo 14, artículo de los más importantes, por no decir el más importante de todo el vídeo, que no es otro que el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Aquí algo vimos ya en el capítulo anterior, pero básicamente lo que vamos a ver es quién está obligado a relacionarse con la administración pública de manera electrónica y para quién es una opción. En el punto primero vamos a ver que para las personas físicas es opcional y en el punto segundo vamos a ver que para determinadas personas, como pueden ser las jurídicas o determinadas entidades sin personalidad jurídica, pues va a ser obligatorio el hecho de relacionarse con la administración pública de manera electrónica, de manera digital. Bien, vamos con ello. Apartado primero, nos dice que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. Es decir, pueden elegir si seguir comunicándose, por ejemplo, por papel o hacerlo a través de medios electrónicos, a no ser, salvo que, estén obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Pregunta de examen, ¿cuándo lo puede modificar?
en cualquier momento. Es decir, yo puedo hoy decir que a partir de ahora quiero comunicarme con la administración pública de manera electrónica y mañana cambiarlo, ¿vale? En cualquier momento tengo que comunicarlo, pero me puedo cambiar de una cuestión a la otra. Puedo hacerlo de medios electrónicos a medios no electrónicos cuando yo quiera, a no ser que por alguna otra razón esté obligado a comunicarme con ellos sí o sí de manera electrónica, ¿vale? Entonces nos quedamos con eso, que con las personas físicas como regla general es opcional y en cualquier momento se pueden cambiar de una a otra. Apartado segundo, quizá el más importante de todo el artículo. Hay que saber bien quién está obligado sí o sí a relacionarse con la administración pública de manera electrónica. Y nos lo aclara este segundo apartado al decirnos que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos. ¿Quiénes? Pues por ejemplo, las personas jurídicas, es decir, cualquier empresa, las entidades sin personalidad jurídica, y aquí vamos con el apartado C, que vemos que quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Esto es un punto que suele liar bastante, entonces lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. Siempre pongo como ejemplo el mío, el de la abogacía. Los abogados tenemos colegiación obligatoria, estamos obligados a colegiarnos para poder ejercer nuestra actividad, ¿vale? Entonces, yo, John Fernández, si actúo como persona física porque me ponen una multa de tráfico, estoy en el apartado 1. Entonces puedo elegir si me relaciono a través de medios electrónicos o si no lo hago, y lo puedo cambiar en cualquier momento. Pero si yo, John Fernández, estoy actuando como abogado, en cualquier procedimiento pues, administrativo o judicial, pero estoy actuando como abogado y me estoy relacionando con la administración pública por ello, tengo obligación de relacionarme con ella de manera electrónica, ¿vale? Importantísima esa diferencia. Y en todo caso, dentro de este colectivo se van a entender incluidos los notarios y registradores de las propiedades y mercantiles, ¿vale? Esto como aclaración que nos hace este punto C del apartado segundo del artículo 14. Además, también tienen la obligación de relacionarse con la administración pública de manera electrónica quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración y los empleados de la administración pública para los trámites y actuaciones que realicen con ellos por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. Mismo ejemplo, a un empleado público le ponen una multa, no tiene por qué, la multa de tráfico, ¿se entiende? No tiene por qué relacionarse por medios electrónicos si no quiere. Pero si ese empleado público está debatiendo algo por la condición de empleado público, sí o sí lo va a tener que realizar las posteriores comunicaciones a través de medios electrónicos, ¿vale? Quizá los puntos más conflictivos en este sentido serían el C y el E, pero poneros siempre el ejemplo de la multa del tráfico y así creo que os aclarará más las dudas. Aún así, si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de cuestión, para eso están los comentarios, me lo dejáis y aprovecháis y así abrimos un debate y abrimos un hilo, como se suele decir, en los propios comentarios de este vídeo, ¿vale? Y como punto 3 tenemos que reglamentariamente, es decir, por reglamento, nos acordamos de la jerarquía normativa, por reglamento, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Es decir, podría haber un reglamento que a mí, porque tengo colegiación obligatoria y porque saben que tengo los medios electrónicos necesarios para relacionarme con la administración pública de esta manera, me obliguen a relacionarme de manera electrónica con la administración pública. Pero para ello tendría que haber previamente un reglamento, ¿vale? Reglamentariamente se tendría que establecer esa obligación. Bien, pues nada, aclarado esto, vamos a pasar ya al artículo 15. El artículo 15, que tal y como os adelantaba hace un momentito, es el relativo a la lengua de los procedimientos. Es decir, en qué idioma podremos comunicarnos con la administración pública.
Aquí, como apartado primero, tenemos que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. Pregunta de examen. ¿Qué lengua? No es el español. Lo suelen poner para liar también. En la práctica es lo mismo, pero no. Aquí, lo que nos dice literalmente el artículo 15.1 de la Ley 39/2015 es que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, lo remarco porque luego vamos a ver las administraciones de las comunidades autónomas, pero aquí en la Administración General del Estado la lengua es el castellano. No obstante, a lo que os acabo de comentar, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Es decir, que si yo vivo en el País Vasco y me dirijo a la Administración General del Estado, pero a una sede que tienen en el País Vasco, me podré dirigir también en idioma euskera, ¿vale? Porque es oficial también en esa comunidad autónoma. Lo que os decía antes, en Madrid no me podré comunicar más que en castellano porque no tiene otra lengua oficial, ¿vale? Aquí estamos viendo la Administración General del Estado y nos dice que en este caso el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado, es decir, cuando haya una sede en la comunidad que tenga esa lengua cooficial. Y si concurrieren varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, es decir, que unos quieren comunicarse en euskera y otros quieren comunicarse en castellano, el procedimiento se tramitará en castellano, eso es importante, pero los documentos o testimonios que requieran los interesados se pueden expedir en la lengua elegida por los mismos. Es decir, en caso de que estemos en el País Vasco y haya una discrepancia entre si utilizamos euskera o utilizamos castellano, se va a hacer en castellano todo el procedimiento, pero yo que he elegido en euskera me van a remitir la documentación necesaria en euskera, porque es el idioma que yo he elegido y es cooficial en esa comunidad autónoma donde tiene la sede la Administración General del Estado. Aclarado esto, pasamos a otro tipo de administraciones que serían las administraciones de las comunidades autónomas, que nos dice que en estos procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. Es decir, ahí tendremos que ver lo que dice cada ley autonómica en esos determinados territorios, en esas determinadas comunidades autónomas donde haya una lengua cooficial. Y finalmente, el apartado tercero de este artículo 15 nos termina diciendo que la Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así los soliciten expresamente. Es decir, que la Administración Pública, lo importante aquí es que debe traducir al castellano, pero únicamente en dos supuestos. El primero de ellos es si así lo solicita expresamente el interesado y el segundo sería si debe surtir efectos fuera del territorio de la comunidad autónoma. Os pongo un ejemplo práctico. Si un acto administrativo dictado, por ejemplo, en el País Vasco debe surtir efectos también en la comunidad autónoma de Cantabria, pues en este caso también se tendría que traducir al castellano. Y nos termina diciendo el apartado tercero que si debiera surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta al castellano, pues no será precisa su traducción. Aclarado esto, vamos ya con el artículo 16 relativo a los registros. Es muy importante que sepamos diferenciar este artículo 16, relativo, como os digo, a los registros, del artículo siguiente, donde vamos a ver en el 17 el archivo de los documentos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa registros y a qué hacemos en referencia con este artículo 16? Artículo, por otro lado, bastante extenso. Pues vamos a verlo a partir del apartado primero. Nos dice el apartado primero que cada administración dispondrá de un registro electrónico general. Repito, registro electrónico general, ¿vale? No un registro cualquiera, sino uno electrónico, digital, general, en el que será el correspondiente asiento de todo documento presentado o que reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos, ¿vale? Cualquier asiento de todo documento que sea presentado en ese o en esa administración, ¿vale?
También se podrán anotar en ese mismo registro electrónico general la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o a particulares. Y los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración podrán disponer de su propio registro. Podrán, opcional, facultativo, ¿vale? No es obligación. Tienen que tener sí o sí el registro electrónico general en cada administración, pero los organismos públicos vinculados o dependientes de esa administración podrán o no disponer de su propio registro plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la administración de la que dependen, ¿vale? Sencillito. Además nos dice que el registro electrónico general de cada administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo y que tanto el registro electrónico general de cada administración como los posibles registros electrónicos de cada organismo van a cumplir con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Además nos dice que las disposiciones de creación de los registros electrónicos se tienen que publicar en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro, ¿vale? Dos cuestiones importantísimas, que se tiene que publicar, no nos dice en dónde, sino que en el diario oficial que corresponda, dependiendo la administración a la que se refiera, y que el texto íntegro debe estar disponible para su consulta en la sede electrónica, ¿vale?, de acceso a ese registro. Y que en todo caso las disposiciones de creación de registros electrónicos tienen que especificar el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como días inhábiles. Importantísimo esto del cómputo de plazos. Además ya tenéis explicado todo en artículos diferenciados, ¿vale?, en vídeos que explican cada artículo en mi canal, todo el cómputo de plazos, pero aquí lo importante es que se tiene que estar especificado en ese registro electrónico cuáles van a ser los días declarados inhábiles. Y además termina diciéndonos este apartado primero que en la sede electrónica de acceso a cada registro debe figurar la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo, ¿vale?, para saber si podemos iniciar un trámite a través de ese registro o no. Y también lo que nos dicen es en el apartado segundo que los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos e indicarán la fecha del día en que se produzca, ¿vale? Importantísimo. En principio, el orden que se va a seguir es el orden temporal. Y, concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación, es decir, sin perder el tiempo, a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que se hubieran sido recibidas. Asimismo, el apartado tercero lo que nos dice es que el registro electrónico de cada administración u organismo tiene que garantizar la constancia en cada asiento que se practique de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al del contenido que se registra. Aquí lo que yo haría sería separar todo esto para que nos quede más claro todo, porque viene aquí en un párrafo de 4 líneas que cabe la posibilidad de que después de leerlo no nos hayamos enterado de nada. Pero si ponemos que el registro electrónico de cada administración u organismo garantizará la constancia de 2 puntos y empezamos a señalar cada una de las cuestiones, pues nos va a quedar mucho más claro. Ponemos un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido. Y lo ponemos todo enumerado, como viene, por ejemplo, aquí, puntos A a E. ¿Vale? Esos son pequeños consejitos para aclararnos mejor nuestras ideas. Y, para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen y que garantice la integridad y el no repudio, es decir, el no rechazo de los mismos, ¿vale? Esto tiene que estar también, esa emisión automática que se tiene que dar del recibo consistente en una copia autenticada en las condiciones que acabamos de leer. Bien, aclarado esto, puntos 1 a 3.
Lo más importante de todo seguramente sea el punto cuarto. Lo más interesante tanto en la práctica como en la teoría y lo más factible de ser preguntado en un examen. ¿Qué nos dice el punto 4? El 16.4. Nos dice que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de administraciones públicas podrán presentarse en cualquiera de los destinos que aparecen aquí enumerados. ¿Dónde podremos presentar cualquier solicitud, cualquier recurso, cualquier documento? Pues lo podremos presentar en el registro electrónico de la administración u organismo al que nos queramos dirigir, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. Es decir, lo podremos presentar en cualquier registro electrónico de cualquier administración pública. Eso es importante, no tenemos que dirigirnos al ayuntamiento en concreto, que cabe la posibilidad, y es lo mejor para no dilatarlo en el tiempo, pero cabe la posibilidad de que lo dirijamos a quien lo dirijamos, lo presentemos en cualquiera de los restantes registros electrónicos de cualquier administración pública de las que figuran en este artículo 2.1, artículo que lo detallamos en el primer vídeo de este curso. ¿Vale? Os remito ahí en caso de que tengáis cualquier duda. Además, también podremos presentar cualquier documento en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros o en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. ¿Vale? Esto es donde podremos presentar nuestros documentos. Bien, y nos termina diciendo este apartado cuarto que los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deben ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Es decir, que nosotros lo podamos presentar en cualquier registro electrónico general de cualquier administración y como están interconectados y son interoperables todos entre sí, pues les va a llegar más fácilmente, ¿vale? Que si no lo estuvieran. Bien, como apartado quinto, nos aparece que los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas deberán ser digitalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable por la Oficina de Asistencia en materia de registros en la que se hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose, ojo a esto, los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. ¿Con qué nos quedamos de este apartado quinto? Pues lo más importante es que antes yo iba con cualquier documento y iba con original y copia. Lo presentaba en un registro presencial, me sellaban la original y me devolvían una copia o me devolvían el documento original y se quedaban con una copia siempre y cuando la copia hayan certificado que fuese auténtica. Ahora no, ahora cuando yo voy a cualquier registro de forma presencial voy únicamente con el original y lo que hace el empleado público es devolverme un justificante donde figura que yo he presentado ese documento en tal fecha y en tal hora. ¿Vale? Bien. Todo eso sin perjuicio, como decíamos, de que cabe la posibilidad de que haya algunos documentos que no podamos presentarlos de forma digitalizada y nos obliguen a presentar el objeto en cuestión. Vale, aparte de ello nos dice que reglamentariamente, es decir, nuevamente digo que es por reglamento, normas jerárquicas, las administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, queda acreditado que tienen acceso y disponibilidad a los medios electrónicos necesarios. Es decir, ¿quién va a poder presentar cualquier documento de manera presencial? Pues conforme lo hemos visto en el artículo 14.1, únicamente las personas físicas. Y aquí nuevamente nos dice que por reglamento se puede obligar a determinadas personas físicas o a determinados colectivos de personas físicas a relacionarse de manera electrónica y que por lo tanto no puedan utilizar esta manera de presentarlo de forma presencial. Bien,
Como punto sexto, tenemos que podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las administraciones públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. Respecto a este punto, nada que objetar, nada que añadir. Respecto al punto séptimo, tenemos que las administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos, es decir, nosotros tenemos que saber qué oficinas nos van a ayudar, es decir, podremos buscar en Internet y ver cuáles son las oficinas de asistencia en materia de presentación electrónica de documentos para poder acudir presencialmente y que nos ayuden, ¿vale? Y además, como punto octavo de este artículo 16 y ya para terminar, tenemos que no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Que, por ejemplo, si nosotros acudimos a un registro presencial teniendo la obligación de relacionarnos electrónicamente con la administración, pues simple y llanamente no se tendrá por presentado ese documento en ese registro. Aclarado esto, vamos ya con el artículo 17, que os decía al principio, hay que diferenciarlo bien del artículo 16. En el 16 hemos visto registros, no es lo mismo que archivos. Archivos es cuando ya ha finalizado el procedimiento. Primera aclaración. ¿Qué nos dice el apartado primero? Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único, ¿vale? Antes era un registro electrónico general, ahora es un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable, ¿vale? Nos quedamos con archivo electrónico único para documentos o procedimientos, mejor dicho, finalizados. Como apartado segundo, tenemos que los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato, ojo a esto, que permita garantizar, punto 1, la autenticidad, punto 2, la integridad y punto 3, la conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, ¿vale? Eso es importantísimo, se tienen que conservar garantizando eso, autenticidad, integridad y conservación del documento y poder consultarlo. Pase el tiempo que pase. Y además se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los documentos o los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Y la eliminación de dichos documentos solamente puede realizarse cuando esté autorizada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable, ¿vale? Nos dice que la eliminación de dichos documentos tiene que ser autorizada. Y como punto tercero de este artículo 17 tenemos que los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo previsto, ojo a esto, y esto lo subrayamos y lo marcamos como importantísimo, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garantizarán también la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, ¿vale? Ese Esquema Nacional de Seguridad garantiza todo eso. Punto integridad, 2 autenticidad, 3 confidencialidad, 4 calidad, 5 protección y conservación de los documentos almacenados. Y en particular asegurarán, este Esquema Nacional de Seguridad también asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. Cuestión que nuevamente recalcamos que es importantísimo, todo el tema de la Ley de Protección de Datos. Y como ha habido una reforma hace más bien poco, suelen preguntar sobre esta materia bastante en todo tipo de oposiciones. Como artículo 18 pasamos a la colaboración de las personas, en el que resaltamos lo siguiente. Las personas colaborarán con la administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos la obligación, nosotros como personas, tenemos la obligación de colaborar con la administración, ¿vale? De acuerdo con lo que nos diga la ley. Y a falta de previsión expresa, lo que tenemos que hacer para colaborar con esta administración pública será
facilitar a las administraciones los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias. Todo ello con un gran pero, ¿vale? Con una gran salvedad. ¿Cuál es esa gran salvedad? Que, salvo que la revelación de la información solicitada por la administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusiera la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas. Resumen de este punto 1, artículo 18, es que nosotros, como personas, estamos obligados a colaborar con las administraciones públicas, salvo que la información que le tengamos que dar atente contra el honor, la intimidad personal o familiar de esa persona, o, sobre todo, lo más importante quizá, suponga una alteración del secreto profesional, ¿vale? Yo, por ejemplo, como abogado, tengo la obligación, el deber del secreto profesional. Todo lo que se me cuente no lo puedo divulgar a nadie, ¿vale? Todo lo que se me cuente en el ejercicio de mi actividad profesional, con las excepciones del blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas, que es lo que veis aquí en azul, que en ese caso sí que tendría la obligación de divulgarlo igual, ¿vale? En ese caso no se aplicaría el secreto profesional. Pero si no, si la administración me pregunta, yo no sé nada, ¿vale? Eso es un derecho que está por encima de la colaboración de las personas con las administraciones públicas. Como apartado segundo tenemos que los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, tienen el deber de proporcionárselos a las administraciones actuantes. Básicamente, que si nosotros conocemos que pueda haber otro interesado, lo tenemos que poner en conocimiento de la administración para que le sea comunicado también el inicio de ese procedimiento, ¿vale? Y que pueda ser parte del mismo, que pueda ser parte interesada del mismo y que no haya ningún tipo de indefensión hacia esa persona. Y, como punto tercero de este artículo 18, vemos que cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100. ¿Qué nos dice este artículo 100? Pues este artículo 100 nos dice básicamente lo que nos dice el 18 de la Constitución, que el domicilio es inviolable y que no se puede entrar en él sin autorización del titular o sin autorización judicial, ¿vale? Entonces, para que puedan entrar en nuestra casa, tienen que tener una autorización judicial o les tenemos que dar permiso nosotros para que puedan entrar. A eso se refiere ese artículo 100. Y todo ello, salvo que se esté aquí en delito flagrante, pero eso es otra cuestión que no tiene nada que ver con la administración pública y que ni siquiera viene en el artículo 100, pero sí en la Constitución. Aclarado esto, vamos ya con el penúltimo de los artículos que vamos a ver en este vídeo de hoy, un vídeo intenso, un vídeo cargado, pero que espero que os esté gustando. Si es así, no os olvidéis de darle a me gusta, de suscribiros al canal, de activar la campanita, todo eso. Bien, vamos con el artículo 19, comparecencia de las personas. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Es decir, que el hecho de que nosotros tengamos que ir a las oficinas públicas, ya sea presencial o electrónicamente, es decir, entrar dentro de la sede electrónica de la propia administración pública, solo va a ser obligatorio si nos lo dice una norma con rango de ley. Si no, no va a ser obligatorio que nosotros comparezcamos ante la administración pública. ¿Bien? En los casos que proceda la comparecencia, porque así lo diga una norma con rango de ley, la correspondiente citación hará constar expresamente dónde tenemos que ir, es decir, el lugar, fecha y hora, los medios disponibles y el objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla, es decir, las consecuencias por no ir, ¿vale? Puede tener unas consecuencias negativas para nosotros el hecho de no hacer caso a la administración pública, pues tiene que venir todo eso expresado en la citación que se nos haga. Y, como punto tercero, nos dicen que las administraciones públicas tienen que entregar al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. Por ejemplo, un justificante de que hemos tenido que ir y que por eso hemos faltado a nuestro trabajo. Eso respecto al artículo 19 y terminamos ya con el artículo 20.
Terminamos ya, último arreón, último sprint, con la responsabilidad de la tramitación. Lo que nos dice aquí en el apartado primero es que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto de sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda normalidad en la tramitación de los procedimientos. Bien, importante, ¿quiénes son los responsables de toda la tramitación, de todo el procedimiento administrativo? Pues lo van a ser los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a cargo la resolución o el despacho de los asuntos. Pregunta de examen. Ellos van a ser los responsables directos de toda la tramitación y a los que nos podremos dirigir en caso de que haya habido una negligencia o una anormalidad en la actuación o en todo el procedimiento administrativo. ¿Vale? Pregunta de examen. Y eso es precisamente lo que nos dice el apartado segundo, que los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la administración pública de que dependa el personal afectado. Es decir, nos podremos dirigir a esos titulares de las unidades administrativas para exigir la responsabilidad de la administración en caso de que haya alguna anormalidad en el procedimiento administrativo en los que seamos parte interesada. Bien, pues aclarado esto, ya hemos visto del artículo 13 al artículo 20, ambos incluidos en esta tercera parte del curso online, y sin más dilación me voy a despedir agradeciendo mucho que hayáis visto este vídeo y recordándoos que si os gusta este tipo de contenido y queréis apoyarme, la mejor manera es suscribiéndoos al canal de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle un me gusta para hacérmelo saber y sobre todo también es muy importante que compartáis este vídeo para que así juntos podamos ayudar a más gente. Dicho esto, nos vemos la semana que viene con una cuarta parte de este curso online sobre la Ley 39/2015. ¡Hasta la próxima!